Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros en esta noche es un privilegio, un gozo, una alegría poder compartir con ustedes allí en casa. Este es su programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Y hoy, bueno, con unas invitadas muy especiales. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Buenas noches, amadas familias. Aquí estamos compartiendo hoy con nuestra amada familia López Malagón. Sí. Estamos con nuestra hermana Inesita, Nancy y Tatiana. Toda una generación de mujeres influyentes que hoy nos van a dar una enseñanza y un testimonio muy especial. Amén. Entonces queremos saludarlas. Queremos que hermana Inesita nos salude. Cada una nos va a saludar. Salude aquí a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, todos los que están allí en YouTube y en Facebook viéndonos. Hermana Inesita, buenas noches. Buenas noches, Pastor Carlitos. Buenas Bien. noches, hermana Elizabeth. Y buenas noches a todos los que nos ven en este programa de Creciendo Juntos. Amén. Bueno, la hija Nancy. Buenas noches, Paz. Buenas noches, Eli. ¿Cómo están? Buenas noches a los que nos acompañan en este momento. Amén. Y bueno, de su hija Tatiana. Buenas noches para todos, es un privilegio realmente estar acá. Esperamos que sea de mucho aprendizaje y que sea Dios bendiciéndonos en este espacio. Amén. Bueno, sean bienvenidos todos nuestros hermanos, todos los amigos que están allí en YouTube y Facebook. En este momento les bendecimos, todos nuestros hermanos que participan de la iglesia. La palabra dice. Queremos iniciar este tiempo leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, un salmo muy precioso, el Salmo 128. Dice la palabra: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, dice la palabra. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, dice la palabra del Señor. Vean lo lindo, la palabra en esta noche para compartir y entrar a este tema de introducción. El tema que tenemos para esta noche son, podemos decir, madres influyentes. Vea, todas mamitas, madres influyentes que han influido y han tocado. Entonces, queremos que hermana Inesita nos cuente primeramente cómo llegó a los pies de Cristo Jesús y cómo es la historia, porque bueno, yo conocí a la mamita de mi hermana Inés, y bueno, la conocí en vida y la veía llegar muy temprano a la iglesia. Entonces yo imagino que ella era la que ha conocido al Señor primero, pero bueno, hermana Inesita, cuéntenos la historia. Bueno, pues la primera que llegamos a los pies del Señor fui yo, por gracia del Señor. Él siempre pone ángeles, digo yo cuando Amén. oro por alguien, que no sea yo, sino que el Señor sea poniendo ángeles para que le hablen del Señor, si no nos hacen caso nosotros, ¿cierto? Entonces así fue, el Señor envió a una persona que primero la había conocido yo en mi trabajo, pero llegó a los pies del Señor ella, pero a una iglesia pues que no es de sana doctrina, pero en el caminar ella pasó a una iglesia que sí fue de sana doctrina y estaba en Boyacá, muy lejos, Huicán, Boyacá. Uy, bastante. Y desde allá un día el Señor la envió a mi trabajo para que me hablara Amén. del Señor. Vea, qué bueno, qué bonito. Bueno, entonces porque ella me compartió y me guió, yo llegué a la iglesia huelellana, la 161, pero no porque ella me hubiera llevado a esa iglesia, porque no era de ahí, era de otra iglesia. Pero yo empecé llegando porque uno siempre como que le hace el quite al Señor. Entonces Claro. yo dije, no es a donde ella me diga, sino a donde el Señor me lleve. Y así fue, por un programa de la radio. Vea, por un programa de radio. Por un programa de radio conocí en la iglesia huelellana de la 161. Amén, qué bueno. ¿Y cómo fue la historia entonces para compartirle a la mami, a tu mamá? No, primero llegué yo. Sí, ¿y cómo le compartió a ella? Y a mi madre ella siempre se hacía reacia. ¿Era dura? Dura, fue muy dura, muy dura. Casi que fue de las últimas que llegó. Pero yo pienso que uno no debe cansar tanto a la gente con la insistencia de la palabra, pero sí que lo vean a uno que va a la iglesia o que hace las cosas. Porque mi madre, como fue tan reacia, yo no le volví a hablar nada del Señor. Cuando le hablaba, ella me regañaba, se me ponía muy de mal genio. Claro. Y algo que nosotros hemos tenido en la familia es el respeto de padres a hijos.
Entonces yo la dejé para que ella no me faltara el respeto a mí ni yo a ella. Hermana Necita, usted nos comentaba el no cansar, Sí. el no saturar a la gente, pero sí hay un arma poderosa que tenemos que utilizarla en todo momento y es la oración. La ¿cierto? oración, sí señora, la oración. Ella vivía en Zipaquirá. En esa época, cuando yo fui a decirle pues de las cosas del Señor y eso. Entonces yo no la cansaba, yo no la dejé, la dejábamos, pero todos los domingos nos íbamos a la iglesia. Siempre ella nos veía que íbamos. Entonces un día había algo especial en la iglesia, no recuerdo qué fue exactamente, pero entonces ya nos dijo, pues como no me invitan, yo no voy porque como no me invitan. Entonces Vea, yo le está dije, que madre, la pero invitaran. nosotros ya le hemos hablado, pero si quiere, pues vamos. Y ya desde ahí, ella ya se empezó a congregar, era la primera en llegar a la iglesia, la primera en salir y Amén. todo. Dios la tocó de una forma impresionante, Sí, la forma que ella llegó a los pies del Señor. así fue, porque ella murió con el Señor y murió muy bien. Hasta el último momento de su vida, ella estuvo amando al Señor Jesús. Tanto así que cuando ella murió, yo estaba con ella, la última palabra que dijo fue Jesús. Amén, vea qué bonito. Otra experiencia, otra cosa que tenemos que resaltar en ella es que la hermana Águeda aprendió a leer en la palabra de Dios, hermana un Necita. testimonio tremendo. Compártanos por favor esa parte. Sí, mi madre ya no sabía ni leer ni escribir, ya no sabía nada, pero ella aprendió a leer de tanto que se leía y de tanto que ella aprendió a leer en la Biblia. Cada vez que cogía la Biblia para leer, ella se quebrantaba muchísimo, muchísimo. Pero vea qué lindo, ¿ah? Y no leyó ningún otro libro. Solo la Biblia, la solo palabra la de Dios. Biblia, solo la Biblia. Qué lindo. ¿Y cómo entonces, bueno, de ahí viene la siguiente generación? Bueno, de ahí fue que primero su esposo. No, llegaron primero mis hijas, mi nieta llegaron y mis primero. hijas, sí. Bueno, ¿y cómo fue esa historia? Porque es que es la familia. Sí, pues es una historia. Mi hija, mi nieta fue la que, Olga llegó primero, luego mi nieta. Primero Olguita. Sí, ella sí iba conmigo y todo. Y luego empezó mi nieta y después mi hija Nancy. De que llegó primero Tatiana. Y Tatiana, ¿cuántos años tenías? Y bueno, ¿cómo fue ese llegar a la iglesia? Tú eres una quinceañera en ese momento. Todavía no tenía 15, Todavía no tenía cuántos. tenía 11 años. 11. En ese momento estaba en el colegio, estaba en sexto y estudié en un colegio católico de monjas. Entonces, por parte de mis papás era la resistencia en ese momento, pues al ver que mi abuela nos compartía la palabra. Y pues muy curiosamente, en esa resistencia mis padres siempre me hacían ir los domingos a misa. Pero pues hubo un día que se dio la oportunidad de ir a acompañar a mi abuela y pues ya desde ese momento pues escuché la palabra. Y empecé pues en la iglesia de niños, luego en adolescentes y luego en jóvenes. ¿Y cómo fue esa transición entonces allá? Porque dices que estabas en un colegio de monjas. Bueno, ¿cómo manejaste esa parte allá? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues digamos que con ellas casualmente siempre lo que hacíamos en la mañana era la oración y era lo que siempre veía en mi casa. Entonces digamos que yo oraba, no me persignaba, pero sí oraba y la monja en ese momento siempre compartía algo de la Biblia. Entonces yo trataba de aplicar eso y digamos que no fue difícil o con mis compañeras ni nada de eso, sino que éramos muy pocas, éramos como 2 niñas nomás que en ese momento estábamos ¿Conocían del Señor? Sí. Pero pues igual digamos que con las monjas nunca hubo pues inconveniente. Por lo que te digo, siempre había la oración y siempre nos compartían algo de la Biblia. Amén, qué bonito. Eso es lo que queremos resaltar en esta noche, ¿no? De tiempo, cómo la familia y cómo va pasando de generación a generación. Y bueno, ¿y cómo entonces primero llegaste? Entonces, ¿cómo llegan entonces la mamita que está aquí presente, mi hermana Nancy? ¿Cómo es que llega usted a los pies de Dios? Gracias, Paz. No, pues nosotros, obviamente, pues mi mamá ya llevaba a la niña y pues nosotros éramos como resistentes con mi esposo, como que no, pues ya van a empezar, los escuchábamos orar
y pues decíamos que no, que nosotros no, y nos casamos nosotros por la Iglesia Católica. De hecho, este año estamos cumpliendo 20 años de casados, a pesar de que ya llevamos 33 años juntos, ya llevamos mucho tiempo. Pero por la misma resistencia, como dice mi hija, nos casamos por lo católico, pero ya habíamos acompañado a mi mamá a su bautismo, con mi hermana, cuando ellas dos se bautizaron las acompañamos. Y pues igual pues Dios hace la obra, ¿no? Y Dios está trabajando en nosotros y pues a mí también lo que me daba como alegría era pues ver a mi hija, ¿no? O sea, Lo diferente, el verla cambio. porque claro, ella ya conocía del Señor y pues ya había empezado también un proceso. Pues también estudió música con los chicos de adolescentes, estaba con Daniel Chavista y pues muchos muchachos que hemos visto y conocido. Entonces pues eso también como que nos motivaba, ¿no? Y pues ya fue como después que fuimos a alguna actividad y vimos la sanación de mi hija Verónica. Ella tenía pie plano y vimos cómo Dios le transformó los pies. Entonces eso es un testimonio que pues que no, Pero cuéntenos un poquito más de sentó. ese testimonio, ya que entró por ahí, ya que entró por ese testimonio de las cosas que Dios hace. Sí. ¿Cómo fue realmente, cómo sucedió? Bueno, nosotros asistimos, habíamos ido algún par de veces pues a acompañar a mi madre pues por lo que ella se había bautizado, igual ella siempre empezó estudiando y que estaban con mi hermana, entonces pues nosotros la acompañamos y alguna vez nos invitaron porque vino un pastor a la iglesia y pues ya teníamos el diagnóstico de Verónica, ella tenía 4 años y tenía pie plano, entonces vimos cómo pues se hizo el llamado para sanidad y eso, y ese día habíamos ido con mi suegra y vimos cómo se le transformaron los pies a mi hija, entonces pues no. Es que ella es un milagro viviente. Total. Y ahora danza para el Señor. Y ahora danza para el Señor. así Amén. es. Mira, eso es el testimonio de lo que dice la palabra. Un momentico, leemos aquí porque dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello, dice la palabra del Señor. Guarda, hijo mío, el mandamiento, ¿no?, de tu padre y no dejes las enseñanzas, no las enseñanzas. Entonces mire que las enseñanzas comenzaron por la mami, ¿verdad?, que empezó a darles testimonio del amor de Dios. Pasa a tus hijas y ves el milagro de Dios. Entonces mire cómo Dios comienza a obrar y a cambiar y renovar y transformar. Entonces mi hermana Inesita ahí comienza también a trabajar con su esposo. Sí, pastor, gracias. Con mi esposo pues fue un poquito duro porque pues ellos vienen de una cultura muy religiosa, además de un pueblo que es muy arraigado a lo tradicional, a la iglesia tradicional. Entonces, cuando yo siempre he acostumbrado a ir al primer culto, siempre. Allá era a las 6 de la mañana. Sí. Entonces yo me iba a las 5:30, él se quedaba acostado y me decía que mientras yo iba al servicio a la iglesia, él iba a la iglesia católica a misa. Y todos los domingos era así. Pero nunca quiso pues como acompañarme como esto. Y siempre la oración. Pero yo no le insistía mucho de que fuera conmigo, porque pues era como complicado. Pero un día yo prendía el televisor en los programas cristianos, Claro, para que le hablara ahí. y siempre dejaba el televisor prendido o dejaba la Biblia abierta en un versículo que yo quería ese día que de pronto él leyera o lo viera, porque sabía que él yo le iba a hablar tenía la curiosidad. Y un día me cuenta, no me acuerdo el versículo, pero me cuenta que yo un día dejé la Biblia abierta en un versículo que a él le llamó mucho la atención y que ese día empezó el Señor a hablarle a él. Amén, por la palabra. Por la palabra, sí. Entonces hubo un evento en el colegio Colombo Sueco. Sí. Y ese día, pues como él siempre ha tenido dificultad con la visión, Sí. lo invitamos que para que fuera, que la sanidad y que eso, y se animó a ir. Amén, qué testimonio tan Pero bonito, ¿verdad? fue más de como casi 2 años orando por él y diciéndole al Señor que lo cambiara, que lo transformara, porque siempre era bastante
La dificultad, sí, señor. Claro, Sí, lo que traemos pero- de atrás todos. Pues sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Amén, amén. y que Eso es lo así- importante en esta noche. Así sea como sea la oración y pues el no insistir como cansando, sino así. Dando palazos. Al igual que hice con mi mamá de dejarla tranquila y de orar, así también hice con él. Hasta que Qué el bueno. Señor lo tocó y pues ha sido una transformación Grande. bien grande. del Señor. Hermana Inesita, sabemos que su merced ha sido una madre realmente influyente, que ha marcado no solo la generación de sus hijos, sino también la de sus nietos y hoy en Amén. día hasta bisnietos. Y que dentro de ellos está la fortaleza y el trabajo. ¿Cómo enseñarles, cómo darles a conocer a los que nos están escuchando allí por YouTube, por Facebook, acerca de ese valor grande que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos? Bueno, pues yo diría que siempre uno, pues para esas cosas, tiene que, si uno quiere tener un buen hogar, tiene que ver la palabra del Señor. Amén. Si uno quiere ser influyente o lo que sea, también tiene que guiarse por la palabra del Señor. Yo siempre, para mis hijas y todo, me guié por la palabra que está en Tito, Amén. Aquí la tenemos lista para 2, leerla. 3 al 5. Amén. Dice la palabra: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice la palabra. Así es. Y pues porque pienso, pastora y pastor, de que nosotros tenemos unos hijos, sí, Sí. a quienes hablarles, pero también cuando ya llega el caso, como en mi caso, que tengo hijas casadas, que tengo una nieta casada y eso, nosotros también tenemos que ser para con los yernos. Enseñarles a ser mujeres de su casa, a construir Sí. sus hogares, como dice la palabra. Y algo más, hermana Inesita, que a pesar del trabajo, porque su merced también tenía su trabajo, Bastante. pero jamás descuidaba su hogar. Sí, fue un trabajo bastante fuerte, siempre trabajé, siempre, pero nunca dejé a mis hijas, nunca dejé mis obligaciones de casa. Incluso hasta estudiaba el seminario. Claro, la hermana bíblico. hizo seminario, claro que Sí, sí. y trabajaba en esa época, tenía hogar, pero siempre, como que el Señor le da a uno el tiempo para todas las cosas. Amén. Es eso, el Señor le da a uno el Amén. tiempo porque uno puede salir a trabajar. Yo siempre he trabajado de la mañana a la tarde y parte de la noche, pero pues nunca he tenido nadie que me ayude así con las obligaciones del hogar. Siempre las he tenido yo, y igual mis hijas. Y Nancy, ¿cómo viste tú ese testimonio de mamá? ¿Cómo influyó en tu vida, en tu profesión? Sí, Paz. Pues lo que yo veo de mi madre, y bueno, lo veía desde mi abuela, es el ejemplo. Amén. Madres trabajadoras, esforzadas, valientes, y pues lo que hemos aprendido ha sido gracias al ejemplo de ellas. Y pues que espero que en mis generaciones también puedan ver ese ejemplo Amén. reflejado. En tu trabajo también lo estás aplicando. ¿Cuál Claro es tu que trabajo, sí. Nancy? Sí, yo soy docente de lengua castellana de niños de primaria y pues trabajo con ellos ya en mi profesión ya como 27 años también, entonces pues no, también tratando de sembrar en ellos, ¿no? También tratando de sembrar en esos niños, en esas familias pues que hoy en día son tan disfuncionales y pues necesitan mucho de Dios. Claro, la educación ha cambiado mucho. De lo que hace Demasiado. unos años a lo que es ahorita, la educación cambió mucho, Sí. bastante. Sí, de hecho yo digo pues que educar hoy en día, si no es de la mano de Dios, pues realmente está muy difícil. Amén. Bueno, ¿y qué testimonio tienes ahí tan lindo con tus hijas? Porque mira, la palabra de Dios la palabra es muy especial, ¿no? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, la palabra dice que la mujer sabia edifica. Entonces, qué lindo. ¿Y cómo? Cuéntanos un poquito, ¿y cómo hizo esa parte con su esposo?
Bueno, yo digo que he sido muy bendecida y privilegiada porque pues yo conocí a mi esposo muy joven y desde el colegio y él ha estado conmigo todo el tiempo. Entonces digamos que gracias a Dios ha sido muy al tiempo. Los dos empezamos, conocimos del Señor y pues vamos de la mano creciendo juntos porque hemos aprendido y nos hemos formado los dos ahí con esfuerzo y todo, pero lo hemos logrado, o sea, vamos ahí de la mano. Amén, amén. Y para ti, Tati, ya eres una tercera generación Claro, bendecida realmente. ¿Cómo ha influido el testimonio de tu abuela, de tu madre? Digo, es realmente un compromiso grande delante de Dios. ¿Qué podrías decirle tú a todas esas madres jóvenes que nos están escuchando, que pueden compartir de esa experiencia? Bueno, en mi caso, de mi abuela, la fortaleza, siempre para llevar como la batuta en el hogar. En el caso de mi mamá, como lo decía ella, con mi papá el trabajo en equipo, es lo que yo aplico hoy en día en mi hogar. Digamos que destaco mucho también que en mi casa trato de hacer la ayuda idónea, como lo dice la palabra, para mi esposo. Entonces siempre que haya una dificultad, siempre es como la idea, la solución, pero siempre pidiendo la ayuda a Dios que nos dé sabiduría. Y la palabra que ahora leía el pastor es una palabra que Dios me dio a través de mi mamá. Cuando yo estaba iniciando como la construcción de mi hogar, ella siempre me decía eso: la mujer sabia edifica la casa, Amén. mas la necia la destruye. Entonces siempre debemos estar ahí muy atentas a lo que está pasando, ¿sí? Ayudarle al esposo, ¿sí? En las finanzas, a organizar, siempre como tener esa disposición y esa practicidad para que podamos trabajar en equipo. Amén, qué lindo. Bueno, damos gracias a Dios por esta preciosa familia y todos nuestros hermanos que están allí viéndonos por YouTube, por Facebook, ¿verdad? Este es su programa de todos los martes, 8 de la noche, Creciendo Juntos. Pero de verdad que es algo, un privilegio tener mujeres influyentes, ¿no? Son mujeres influyentes de casa y de todas estas generaciones. Mi hermana Inesita, así de experiencias de conversión de su familia, ¿qué otra experiencia nos puede contar que le puedo compartir a alguien más? ¿A quién? Porque en su casa también, bueno, su casa ha estado siempre en grupos familiares, ha estado el GSI, ahorita, bueno, se ha habido mucho testimonio de cuánta gente ha pasado por su casa también. Sí, señor. Cuando comenzamos nosotros con lo de grupos familiares y todo, hacíamos hasta veladas. Amén. Allá hicimos muchas veladas. Una vez se reunieron 80 personas 80, en una, dando testimonio en de una las cosas de velada. Dios. Sí, señor. Y pues no solamente los de mi núcleo familiar, sino mis hermanos también son conocedores. Mi hermana no está acá, pero está en otra iglesia, bien. Y algunos de mis hermanos que no han querido, pero sí ha sido de mucha bendición porque pues también llegó mi consuegra. El Señor también permitió que ella llegara, que estuviera, entonces tenemos una familia más o menos en Cristo. Y muchas bendiciones porque el Señor nos ha permitido pues compartirle a muchas más personas. Amén, qué lindo poder tener eso. Y bueno, así de las peticiones que tiene mi hermana Inesita, ¿quién le falta por llegar a Cristo todavía? Pues digamos de mi familia faltan los que no conocemos, muchos que ya se fueron. Ajá. Pero de la familia de mi esposo pues faltan. ¿Todavía faltan? Faltan, sí señor. Sí señor, faltan. Aparte por el lado de mi hermano Josecito. Y gracias, hermana, y hermana Nancy, usted que ahorita, ¿cómo fue ese periodo de crianza de sus hijas? ¿Cómo le fue? Usted que es docente, ¿no? Usted es docente, entonces, pero una cosa es educar a los de afuera y otra cosa educar a los de adentro. Tal cual, pastor. Algún día le decía yo a mi mamá, yo en la casa soy mamá, no soy profesora, porque pues ella me hacía un llamado de atención y yo le decía, pero es que yo aquí soy mamá, no soy profesora. Entonces sí, es muy distinto ser uno mamá en casa y pues digamos que sí, la profesión me ha dado muchas herramientas pues para educar a mis hijas, para saberlas guiar,
para de pronto, pero pues igual la fortaleza viene de Dios, ¿no? Él es el que nos da sabiduría y pues no fue fácil, no fue fácil porque pues yo fui mamá joven, tuve a Tatiana joven, pero no por eso pues me quedé ahí, sino aprendí, ella me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a ser mamá, ya con Verónica fue más fácil, pero… Ya tenía experiencia, ya Sí, tenía ya había experiencia. experiencia, se llevan 9 años, pero sí, también es una mamá para ella, pero pues obviamente ella fue la que me permitió ese privilegio de aprender un poco a ser mamá. Amén. Tati, cuéntanos un poquito de tu profesión, lo que tú ves como alrededor de las personas que te rodean, de esas clases de familia que tú ves, tus compañeros, cómo poder impactar uno realmente con su testimonio también allí en el lugar donde Dios lo coloca, aún en su trabajo, en el lugar donde tú estés, bien sea en el estudio, en la oficina. Dios siempre tiene un propósito donde a uno lo lleva. Bueno, yo soy ingeniera industrial. Amén. Cuando inicié a estudiar, trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Entonces siempre tuve la ayuda de mis padres en el sentido que todas las noches ellos me recogían en la universidad a las 10 de la noche. Yo estaba muy cansada, literalmente dormía en el carro y siempre tuve la fortaleza de parte de Dios en ellos, pues para poder estar despiertos mientras yo llegaba a mi casa. En cuanto al trabajo y en cómo impactar en mis compañeros, me encuentro muchas veces con situaciones que yo no viví, ¿sí? Por ejemplo, compañeros con hogares separados, Sí. disfuncionales, una compañera que la mamá nunca estuvo presente, o sea, ella la mandaban al colegio como mire que desayuna, no le daba plata para las 11. Y en mi caso, pues yo veía, o sea, yo lo veo contrario, porque en mi caso siempre mi mamá estaba Amén. Preocupada. ahí preocupada y siempre me alistaba el desayuno, siempre me alistaba la lonchera, mi papá Amén. nos llevaba al colegio, entonces fue un hogar pues muy unido, donde estaban mis papás estábamos nosotras y si no nos podían llevar pues ellos no iban, ¿sí? Ahorita estoy, digamos, acompañando a una compañera, ella en enero falleció la mamá y pues digamos que está pasando un proceso de duelo, pero Dios me ha usado para darle aliento, Amén. esperanza, ¿sí? Amén. Porque ella Qué se bonito. siente sola, ella no conoce a Dios, pero ella se siente sola y yo no sé, de repente ya de pronto como que usa o quiere desahogarse y Dios me trae palabra y yo la comparto a ella. Y es bonito porque ella me dice, no, es que tú eres como mi líder espiritual. Yo, Dios, qué responsabilidad. Un Pero compromiso muy grande. es un compromiso muy grande ante Dios, pero en eso, digamos que ha sido como la experiencia en mi trabajo. Amén, amén, qué bonito. Y el tiempo pues avanza, pero hermana Inesita, quisiéramos que, bueno, primero la edad, ¿no? Mi hermana Inesita, un consejo para todas estas mamitas, cómo manejar su hogar, un poquito cómo manejar a sus hijos. Denles un consejo a todas esas hermanas y familias, hogares que nos están viendo en esta hora. Y bueno, para que cada una lo vaya pensando, pero hermana necesita un consejo muy Bueno, un especial. consejo, primeramente, para uno ser consejero tiene que ver la palabra del Señor, saber la situación que cada persona vive, porque pues son situaciones diferentes. Yo pasé una situación diferente para con mis hijos. Yo fui mamá también muy joven, fui mamá a los 17 años, a los 20 años ya tenía mi tercera hija, que es la menor. Entonces pienso que los hijos son la fuerza que lo hace a uno cada día levantarse, Amén, amén. cada día emprender un trabajo o cualquiera que sea las situaciones, porque yo aprendí muchas cosas por el deseo de que mis hijos superaran, Y sacarlos adelante. sí, Amén. sacarlos adelante y la vida, que ellos fueran mejor que yo, tuvieran una vida mucho mejor que la mía, tanto a nivel profesional como
en todos los niveles Económico, espiritual. económicos, morales, todo, pero siempre con el buen ejemplo, siempre el buen ejemplo y siempre ya con el Señor uno aprende a ser mejor mamá. Sin Dios uno no es buena madre, Amén. solo por instinto. Solamente con el poder la de Dios. La guianza de Dios. Amén, La amén. guianza de Dios. Entonces, hay por eso la palabra de Tito 3:5, siempre, ya cuando conocí y leí esa palabra, siempre me martillaba, siempre enseña. Debemos dar buen ejemplo para que ellos aprendan, porque si no, no. no Amén, aprenden. qué lindo eso. Entonces, Nancy, gracias mi hermana. perdón, pastor. Y otra palabra que bueno, siempre me eso, llama siga. es de que algún día seamos como la abuela Loida. Ah, claro, de Tito. Sí, que sea esa palabra de segunda de De Timoteo. Sí, que ellos vean lo que La uno abuela hace en el Señor. y su mamá en Eunice. Sí, Señor. Amén, amén. Claro, eso es un ejemplo y que lo sacaron a Timoteo adelante. Adelante. Qué bonito, qué bonito. Bueno, mi hermana Nancy, ¿qué consejo les darías? Bueno, yo creo que pues el consejo, pues sí, lo decía mi madre, es el ejemplo en fortaleza, en sabiduría, pues para educar a los hijos, ser buen ejemplo para nuestras generaciones y pues sí, siempre tomados de la mano de Dios. Si no estamos tomados de la mano de Dios, pues realmente no podemos ser esa mujer sabia que edifica la casa. Amén. Qué ejemplo, qué les darías? Oiga, ustedes, bueno, hagan esto, hagan lo que, ¿qué les diría? ¿Qué consejo les das? Bueno, antes de dar un consejo, quisiera compartir una promesa que siempre está presente en dificultades o cuando tenemos éxitos. En Deuteronomio 28:13 dice la palabra de Dios: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. Entonces, Amén. básicamente, el consejo es escuchar los mandamientos, obedecerlos Obedecer la y palabra. tener la certeza de que Dios siempre nos va a poner arriba. O sea, así tengamos dificultades en el hogar, dificultades en el trabajo, en donde sea, siempre Dios nos va a poner por cabeza. Y adicional, ya como mamá y para matrimonios de pronto muy jóvenes, trabajar en equipo, como concertar cosas, hablar, dialogar, como mira, no me gusta esto, hagámoslo así. Entonces ser como ese mediador para llegar a acuerdos. Amén. Trabajo en equipo ha hecho. Y la hermana Inesita nos hablaba algo muy lindo que queremos animar a todos nuestros hermanos y amigos allí en YouTube y en Facebook, es que los hijos son un motor. Los hijos son el motor, ¿verdad? Y eso lo ayudan a uno, lo impulsa. ¿Por qué lo decimos? Porque ahorita casi todos los matrimonios no quieren tener hijos. Algunos no, primero no se quieren casar. Segundo, los que se casan entonces no quieren tener hijos porque la mascotica, el perrito, el gatico, pues todo eso está muy bonito, pero hay que tener los hijos. ¿De quién le va a quedar la sucesión? Mira, aquí tenemos un ejemplo muy bonito, ¿no? También Inésita, su hija, su nieta, bueno, y todo el resto de familia. Entonces, qué bueno, qué lindo haberles tenido esta noche, ¿verdad? Porque el tiempo avanza, el tiempo corre velozmente, pero de verdad que para nosotros ha sido un privilegio tenerlas esta noche y en este mes, especial mes de mayo, mes de las madres, y ha sido muy especial. Entonces, bueno, amor, te tocaría entonces que despida. No sé si le queda algo, mi hermana Inesita, por ahí guardado, tiene algo más para nuestros hermanos en esta hora. No, que los hijos son un pedazo de corazón. Eso. Los hijos son un pedacito del corazón, son por el cual uno se levanta, por el cual uno lucha, por el cual uno progresa, porque si no fuera por ellos, ¿para qué uno trabaja o para qué? Entonces, por ellos, el anhelo de uno es que progresar cada día por ellos, que no les falte nada. Que no les ¿Verdad? Ese falte nada. motorcito así. Bueno, amor, entonces tienes el privilegio entonces esta noche para que nos despida, bendigamos a todos nuestros hermanos, siendo muy agradecidos y esperándolos el próximo martes, 8 de la noche. Amor, para mí es realmente un privilegio el poder despedir el programa, pero hoy quiero sentir el privilegio de la bendición de mi mamá. Amén. Entonces, hermana Inesita, Para despedir. sí, mi hermana, orar por estas madres. Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y
Le decimos al Padre Celestial que en tus manos está todo este tiempo de ser madres, todas las madres de Colombia, todas las madres del mundo. Las ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú dándoles la fuerza, para que seas tú inspirándolas cada día a ser mejores madres, a tener un momento de aconsejar a esas hijas que se levantan cada día, a las nuevas madres también, porque eso es lo que nos enseña la palabra, que les enseñemos, que las aconsejemos a las menores y que cada día podamos ser mejores, que las nuevas madres que se están levantando, las personas, sean en tu presencia, Padre amado Señor, y que seas tú hablándoles para que tengan el valor de luchar, para que puedan salir adelante, para que aquellas madres que no han dedicado su tiempo suficiente, que por el trabajo o que por cualquier situación no, porque el Señor nos da el tiempo que nosotros necesitemos para estar con ellos. Padre, y te damos gracias por todas las madres de esta iglesia, Padre amado Señor, por aquellas que nos están viendo, Padre amado Señor, por aquellas que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos de pronto. Gracias al Señor, pues algunas somos privilegiadas de tener hijos en buen camino, pero otras no, pero que seas tú ayudándolas, Padre amado Señor, que seas tú, Papito Dios, hablándoles, que así como tú nos hablaste un día a nosotros y pudimos llegar como generación al Señor, así sea para ellas también ese momento tan especial, Padre amado Señor, que tú les hables y les ayudes, que las ayudas idóneas también se comprometan con ellas para que puedan sacar una familia adelante, porque solas no podemos en alguna época, aunque algunas sí podemos, pero es difícil. Entonces que las ayudas idóneas también puedan dar ese paso de agradar al Señor con su vida de hogar, de familia. Padre amado Señor, y en tus manos, Señor, encomendamos todo el tiempo que ellas puedan tener con sus hijos. Amén. Y amén. Gracias, hermana Inesita. Les bendecimos a todos nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Les bendecimos y que Dios sea bendiciéndoles, contestando sus oraciones en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y gracias, mis hermanas. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga.